Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que se oye por todos lados en educación, casi como un mantra, ¿no? Ajá. El andamiaje o scaffolding. Esa idea que suena tan lógica, ajustar la ayuda que le das a un estudiante según si le va bien o mal. Pues que eso es clave para aprender. Exacto. Una idea muy intuitiva, la verdad. Y para analizarlo tenemos como base un artículo reciente de Carl Hendrick, que es bastante directo. Sí, lo leí. Comenta un estudio nuevo, que es una replicación, pero una muy seria. Exacto, una replicación súper rigurosa de un experimento famosísimo de los años 70, el que básicamente puso al andamiaje en el mapa educativo. El que lo lanzó a la fama, digamos. Nuestra misión hoy, entonces, entender bien qué es el andamiaje, de dónde salió esa idea original tan influyente. Ajá. Y con esta replicación nueva que tiene resultados, ya veremos, sorprendentes. Y sobre todo, ¿qué significa todo esto para la enseñanza hoy? Preguntas clave. Y aquí viene lo más jugoso, creo yo. Este concepto que adoptaron tantísimos educadores, que está en manuales y políticas, Sí. resulta que se apoyó originalmente en un estudio con poquísima gente, Muy pocos niños. muy pocos. Y lo más fuerte, no se había intentado replicar de forma directa en más de 45 años, imagínate, hasta ahora. Precisamente. Y ahí está el meollo. Porque los resultados de esa replicación nueva ponen un signo de interrogación enorme sobre la base empírica de una de las reglas más conocidas del andamiaje. Hay mucho que desmenuzar aquí. De acuerdo, pues empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el andamiaje? El término como tal lo definieron Wood, Brunner y Ross por allá en 1976. Correcto. Y la idea central es potente pero simple. Permitir que un niño novato resuelva un problema que estaría más allá de sus esfuerzos sin ayuda. Exacto. Usaron esa metáfora genial del andamio de construcción, ¿no? Ese soporte temporal Claro, que pones mientras construyes. que se adapta y, muy importante, que se quita poco a poco. Sí, y lo fascinante es cómo esa idea, esa metáfora tan práctica, se conectó casi de inmediato con la teoría de Vygotsky, con la zona de desarrollo próximo, la CTDP. Ajá. Aunque, ojo, el artículo original de Wood, Brunner y Ross ni siquiera citaba a Vygotsky, pero para mucha gente el andamiaje se convirtió en la forma visible, la aplicación concreta en el aula de esa idea más abstracta de Vygotsky. O sea, como que le dio una herramienta práctica a la teoría. Justamente, le dio cuerpo, digamos. Vamos al estudio que realmente lo disparó todo, ¿verdad? El de 1978 de Wood y Middleton. Ese es el canónico. Compararon una forma de instrucción que llamaron contingente con otras 3 maneras de ayudar. ¿Y qué era eso de contingente? Que parece la clave. Exacto, es el corazón del asunto. La regla era muy directa, casi mecánica. Si el niño fallaba al intentar hacer algo en la tarea, el tutor tenía que dar más ayuda. Ok. Y si el niño tenía éxito, si lo hacía bien, el tutor debía dar menos ayuda. La idea era mantenerlo justo en esa zona de desafío óptimo. Ni muy fácil ni imposible. Entiendo. Usaron una tarea muy específica, ¿no? Algo de construir con bloques. Sí, una pirámide con unos bloques de madera que se encajaban. Algo muy concreto. ¿Y la muestra? ¿Cuántos niños participaron? Niños. De 3 años. ¿32 en total? Sí, y los dividieron en 4 grupos para probar las 4 estrategias de instrucción. O sea que eran solo 8 niños por grupo. 8 niños, para probar cada tipo de ayuda. 8. Exacto. Muy pocos. 8 niños. Y a pesar de eso, los resultados que publicaron fueron como una bomba, ¿no? Hablaban de efectos enormes. Gigantescos. Reportaron que la instrucción esa, la contingente, era drásticamente superior a las otras. Muchísimo mejor. ¡Wow! Y claro, ese estudio se convirtió en un clásico al instante. Empezó a acumular citas por miles. El artículo de Hendricks menciona que tiene entre 9,000 y 10,000 citas. Una barbaridad. Se volvió piedra angular de la psicología educativa. Y de ahí también salieron esas famosas 6 funciones del andamiaje, ¿te acordás? Sí. Reclutamiento, o sea, interesar al niño. Sí, reducir grados de libertad, simplificar la tarea. Mantener la dirección, que no se distraiga. Marcar características críticas,
resaltar lo importante. Controlar la frustración, manejar el estrés. Y la demostración, modelar cómo se hace. 3 más de motivación y 3 más cognitivas. Un balance interesante que a veces se olvida cuando se habla de andamiaje hoy. No. Totalmente. Pero volvamos a la metodología. 8 niños por grupo. Eso suena muy justo, por decirlo suave. Arriesgado, diría yo. Muy arriesgado. Con una N, una muestra tan pequeña, cualquier resultado que obtengas es súper impreciso. Es muy fácil que sea fruto del azar, ¿sabes? Claro, una casualidad. Una casualidad estadística. Que justo esos 8 niños de ese grupo fueran, no sé, más listos para esa tarea, o estuvieran más motivados ese día, o lo que sea. Además, hay una cosa que se sabe bien en ciencia. Los efectos enormes encontrados en estudios pequeños son históricamente los que más tienden a desaparecer o reducirse mucho cuando se hacen estudios más grandes y rigurosos. Es como una señal de alerta. Exacto. Una bandera roja metodológica clásica. Y lo más increíble, como dice Hendrik, es que nadie intentó hacer una replicación directa, fiel, de ese estudio específico durante 45 años. Nadie. La idea se aceptó, se difundió masivamente. Se enseñó en las universidades. Se usó para evaluar docentes. Todo eso sin esa comprobación fundamental. O sea, la idea del control contingente, esa de ajustar la ayuda momento a momento. Se volvió súper influyente, creó esa noción de que hay una región de sensibilidad para aprender y que el buen tutor es el que la encuentra y la mantiene. Pero la base empírica directa para esa regla específica, para esa forma concreta de hacerlo, descansaba en esos 32 niños de 3 años. Exactamente. Hasta que llegamos a 2021-2022, cuando un equipo en la Universidad de Utrecht, con Nienke Smit a la cabeza, dijo, a ver, vamos a hacer esto bien. Y se pusieron a ello. Una replicación directa y, muy importante, preregistrada del estudio de 1978. ¿Qué significa preregistrada? Significa que antes de recoger ni un solo dato, ellos publicaron exactamente qué hipótesis iban a probar, qué métodos iban a usar y cómo iban a analizar los resultados. Ah, para evitar la tentación de cocinar los datos después o de buscar resultados donde no los hay. Justo. Es una práctica de rigor científico para evitar sesgos, y lo hicieron con un cuidado metodológico impresionante. Reconstruyeron la tarea de los bloques. Al cual, adaptaron las instrucciones originales al holandés. Desarrollaron sistemas súper detallados para codificar las interacciones entre el niño y el tutor, para ver qué hacía cada uno. Y la muestra. Esa era la gran diferencia, ¿no? La diferencia abismal. Pasaron de 32 niños a 285 niños. ¡Wow! ¿Casi 10 veces más? No solo eso, usaron múltiples tutores, entrenados específicamente para aplicar cada una de las condiciones de ayuda. Y lo hicieron en 26 lugares distintos, para que la muestra fuera más variada, más representativa. O sea, mucho más sólido. Usaron codificadores independientes que no sabían a qué grupo pertenecía cada niño. Todo muy cuidado para evitar sesgos. Definitivamente. Pusieron toda la carne en el asador para hacer una prueba robusta de esa idea original. Bien, entonces, la pregunta del millón. ¿Qué encontraron? Después de tanto esfuerzo, con una muestra enorme, ¿se confirmó ese efecto gigante del andamiaje contingente? Pues aquí viene el giro de la trama. La respuesta fue un rotundo no. No. Así de claro. Así de claro. Los niños que recibieron la instrucción contingente, la regla clásica de más ayudas y fallas, menos si aciertas, no obtuvieron mejores resultados en construir la pirámide que los niños que estaban en las otras condiciones. Ni un poquito mejor. Nada significativo. Ni en la calidad final de la construcción, ni en la eficiencia, o sea, cuántos movimientos necesitaron, ni en la autonomía que mostraron. Nada. Cero diferencia relevante. Pero, a ver, a veces las replicaciones fallan porque no logran recrear bien las condiciones originales. Pudo ser eso. ¿Lograron replicar otras cosas del estudio de 1978? Ese es el punto clave. Y lo que hace que este resultado sea tan potente. Porque la replicación de Smit y su equipo sí logró reproducir muchísimas otras cosas del estudio original. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues mira, la forma súper detallada en que codificaron las interacciones entre el tutor y el niño fue muy parecida. El rendimiento de los niños en las otras condiciones, las de control, los que solo recibieron demostraciones o solo instrucciones verbales, fue similar en ambos estudios. Ajá. La duración promedio de la sesión de enseñanza también fue parecida. Incluso la fidelidad de los tutores al protocolo.
O sea, cuánto se ajustaron a la regla que les tocaba aplicar. Fue comparable, alrededor del 70% en ambos casos. O sea que replicaron casi todo el escenario, excepto el resultado estrella. Exactamente. Lo único que no apareció por ningún lado fue la supuesta superioridad de la instrucción contingente. Increíble. De hecho, usaron unos análisis estadísticos más avanzados, los factores de Bayes, que te dicen cuánta evidencia tienes a favor de una hipótesis versus la contraria. ¿Y qué dijeron esos análisis? Pues apoyaron fuertemente la hipótesis nula. Es decir, la evidencia apuntaba con bastante solidez a que esa regla contingente, tal como se definió y se aplicó en 1978, y en esta replicación, simplemente no producía un mejor aprendizaje en esta tarea, al menos no de forma detectable con esta muestra grande y este diseño riguroso. Esto es fuerte. Una idea tan central que se enseña tanto, basada en un estudio pequeño, y cuando por fin se replica bien, ¡puf!, el efecto se desvanece. Se esfumó. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué esa diferencia tan brutal entre el original y la replicación? Bueno, hay varias hipótesis sobre la mesa. La más obvia, y la que mencionamos antes por el tamaño de la muestra original, es el puro azar, la suerte. Que aquellos 8 niños de 1978 fueran especiales, por decirlo así. Exacto. Que por pura casualidad estadística, justo esos 8 niños asignados al grupo contingente fueran particularmente hábiles para esa tarea, o estuvieran súper motivados ese día, o conectaran genial con el tutor. Vete a saber. ¿Y hay alguna pista en los datos que apunte a eso? Sí, la gente de la replicación, Smith y compañía, encontraron algo muy interesante al comparar sus datos con los que se reportaron en 1978. ¿Qué cosa? Vieron que, mientras los niños en los grupos de control, los de demostración, instrucción verbal, etc., se comportaron de forma muy parecida en ambos estudios, Ok. los niños del grupo contingente original, los de 1978, eran muy diferentes a los niños del grupo contingente de la replicación. ¿En qué sentido? Los niños de 1978, esos 8 famosos, fueron mucho más activos. Realizaron muchísimos más intentos de construir la pirámide ellos solos. O sea que quizás eran niños más proactivos. O con más aguante. Podría ser. Esto sugiere que la gran diferencia encontrada en 1978 quizá no se debió tanto a la técnica de enseñanza contingente en sí misma, sino a las características particulares, y quizá poco representativas, de ese pequeño grupo original de 8 niños. Entiendo. Un posible golpe de suerte, magnificado por una muestra diminuta que luego se tomó como ley universal. Podría ser una explicación muy plausible. Y eso nos lleva a pensar en cómo se aceptan las ideas en investigación educativa, ¿no? Lo que decías antes. Totalmente. Hendrik lo toca en su artículo, y es un punto delicado pero importante. Señala que en educación a veces parece que somos, menos exigentes con la evidencia que en otros campos. Como en medicina, por ejemplo. Exacto. Ahí, para aprobar un medicamento o un tratamiento, se piden ensayos clínicos enormes, aleatorizados, controlados, preregistrados, replicados, un montón de filtros. En educación a veces, ideas que surgen de estudios observacionales o cualitativos, o con muestras muy pequeñas como esta, si suenan bien o encajan con la teoría, agarran una fuerza tremenda. Exacto. Ganan tracción y se convierten en base para políticas, para formación docente, para prácticas extendidas. Hendrik habla de una especie de laxitud probatoria. Como que nos conformamos con menos pruebas si la idea nos gusta. Puede ser que el atractivo intuitivo o teórico de una idea a veces pese más que la evidencia empírica súper rigurosa. Y el resultado es que una regla muy específica, casi un algoritmo, si falla más ayuda, si acierta menos, salida de un estudio con limitaciones obvias, se convirtió casi en un dogma. Se evalúa a profes por si andamian bien según esa regla, se pone en los libros. sin cuestionar a fondo si esa forma concreta de hacerlo realmente funcionaba tan bien como se creía. Exacto. Entonces, a ver, ¿deberíamos agarrar todo el concepto de andamiaje y tirarlo a la basura? ¿Ya no sirve? No, cuidado. Nienke Smith, la autora principal de la replicación, con quien habló Hendrik, es muy clara en eso. Ella advierte, ojo, no tiremos al bebé con el agua sucia. O sea que el problema no es la idea general. No necesariamente. El problema parece estar en esa regla tan mecánica, tan simplista, y en cómo se interpretó y se aplicó.
Ella propone un enfoque mucho más sofisticado, menos algorítmico. ¿Cómo sería ese enfoque más sofisticado? ¿Qué propone ella? Habla de liderar siguiendo al estudiante. Leading by following. Suena un poco paradójico, ¿no? Sí, ¿qué significa? Implica observar muy atentamente al niño, interpretar sus señales no solo si acierta o falla, sino cómo lo intenta, su frustración, su interés, y ajustar el apoyo de forma mucho más flexible, más dinámica. Menos robotizado. Mucho menos. Y menciona algo que me parece clave. Sentarse con la incomodidad. Sitting with discomfort. Sentarse con la incomodidad. Sí. Resistir ese impulso que tenemos a veces de intervenir inmediatamente en cuanto vemos que un niño está batallando con algo. Ah, claro, de querer resolverle el problema rápido. Exacto. Reconocer que esa lucha, ese esfuerzo a menudo es el aprendizaje. No es necesariamente una señal de que necesita más ayuda externa ya mismo. Pero ojo, sin abandonarlo, claro. Es un equilibrio delicado. Entiendo. Ver la ayuda no como una fórmula fija, sino como una práctica que uno mismo tiene que ir aprendiendo y refinando. Justamente, una práctica reflexiva. Me gusta eso de sentarse con la incomodidad, porque la regla original parece eliminar toda esa zona gris, ¿no? Era éxito o fracaso, más ayuda o menos ayuda, blanco o negro. Exacto. Pero el aprendizaje real está lleno de grises. ¿Qué es realmente un fallo? Un error puede ser una pista valiosísima, una oportunidad para pensar diferente. No siempre significa necesito que me ayudes más. Claro. ¿Y cuánta ayuda es más? Una pista verbal sutil es menos ayuda que agarrarle la mano y mostrarle. Depende totalmente del momento, del niño, de la tarea. Smith señala algo crucial. La ayuda, aunque sea bien intencionada, si se da de forma mecánica o si elimina toda dificultad, puede convertirse en control. En vez de apoyo. Exacto. Y paradójicamente, ese control puede impedir que el niño desarrolle autonomía, que aprenda a resolver problemas por sí mismo. Distinguir entre la ayuda genuina que empodera y el control excesivo que limita, eso es un arte, no es una fórmula. Y luego está el tema del timing, ¿no? El momento justo para intervenir, que suena dificilísimo. Fundamental y dificilísimo. El protocolo original de 1978 exigía una respuesta inmediata del tutor a cada éxito o fracaso del niño. Ya, qué estrés para el tutor. Y para el niño, ¿no? Imagínate. Pero sabemos que los aprendices, todos, necesitamos tiempo. Tiempo para pensar, para probar cosas, para equivocarnos y corregir, para tener esa lucha productiva de la que hablábamos. Claro. Y fíjate qué interesante. El propio David Wood, uno de los autores originales del 76 y del 78, reflexionó sobre esto años después. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Admitió que, con el tiempo, se dio cuenta de lo increíblemente difícil que es saber cuándo intervenir, cuánto tiempo dejar que un alumno batalle antes de ofrecer ayuda. Dijo que ya no lo veía como algo simple, que no hay una regla fija para ese timing. O sea, el propio creador reconoció la complejidad que la regla original parecía ignorar. ¡Exactamente! Y esa dificultad con el timing, que requiere un juicio experto casi intuitivo en tiempo real, podría ser una razón clave por la que la regla fija no funcionó en la replicación a gran escala. Es muy probable. Un protocolo rígido aplicado por muchos tutores diferentes a cientos de niños simplemente no puede capturar esa sensibilidad al timing, que quizás tuvo el tutor original, o que se dio por casualidad, o que requiere una experiencia enorme. Claro. La enseñanza eficaz está en esos microjuicios, no en seguir una receta. Exacto. Samet también mencionaba algo sobre factores de desarrollo, ¿verdad? Sobre la edad de los niños. Sí, ella plantea la hipótesis de que quizás los niños de 3 años, la misma edad que en el estudio original, todavía están desarrollando habilidades básicas cruciales para este tipo de interacción tan fina. ¿Cómo qué habilidades? Como la atención sostenida, la capacidad de regular su frustración o incluso la habilidad para formar una relación de trabajo realmente colaborativa con un adulto que no conocen. Observaron mucha variabilidad en el lenguaje y que perder la atención era muy común. O sea que quizás a esa edad tan temprana, muchos niños simplemente no están listos para beneficiarse de ese ajuste tan preciso momento a momento. Es posible. Quizás necesitan enfoques más directos, o más estructurados, o simplemente más tiempo y paciencia. ¿Y qué dijo David Wood, el autor original, sobre por qué no se replicaron los resultados? Mencionaste que comentó algo.
Sí, según el artículo de Hendrick, su comentario fue algo así como que la ecología de los infantes ha cambiado mucho desde los años 70. Mm, la ecología de los infantes. Suena un poco vago, ¿no? Sí, Hendrick también lo señala. Es una observación interesante, pero ¿qué ha cambiado exactamente? ¿Y cómo afectaría eso específicamente la respuesta a este tipo de instrucción contingente? Sin más detalles, corre el riesgo de sonar un poco a excusa post-hoc, ¿sabes? Como una forma de explicar por qué no funcionó sin tener que cuestionar la idea original. Podría interpretarse así. También leí que había críticas a cómo se definieron los niveles de ayuda en el estudio original. Esa idea de que una demostración física es siempre más ayuda que una guía verbal. Sí, esa jerarquía tan lineal es problemática. Es realmente más útil o más controlador mostrarle físicamente cómo poner el bloque que darle una pista verbal justo en el momento clave. Depende totalmente. Claro, depende del contexto, de la tarea, del niño, de lo que ya intentó. La enseñanza no es un control unidireccional. Tutor aplica fórmula, niño responde. Es una danza, una interacción dinámica. Los niños piden ayuda, la rechazan, la usan a su manera. Exacto. Ignorar esa bidireccionalidad es simplificar demasiado las cosas. Bien, entonces, recapitulemos. Si esa regla clásica del andamiaje contingente, la fórmula de más menos ayuda basada en fallo-éxito, no parece funcionar como se pensaba, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Hacia dónde vamos con el andamiaje? Bueno, la primera implicación, y quizá la más importante, es una llamada de atención grande sobre cómo se construye y se difunde el conocimiento en educación. Ujú. Incluso políticas educativas, en estudios iniciales pequeños, por muy atractivos que suenen conceptualmente, sin exigir replicaciones robustas. Muestra cómo las ideas pueden volverse casi dogmas, ¿no? Especialmente si encajan bien con ciertas filosofías pedagógicas que están de moda. Exacto, sin que la base empírica sea tan sólida como se cree. Pero, como decía Smith, tampoco hay que tirar todo por la borda. La idea general de adaptar el apoyo sigue siendo valiosa, ¿o no? Claro que sí. La intuición fundamental del andamiaje, ofrecer un soporte ajustado a lo que el aprendiz puede hacer ahora y retirarlo poco a poco a medida que mejora, sigue teniendo muchísimo sentido pedagógico. Es casi el corazón de la buena enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que esta replicación sugiere es que la forma de hacerlo es mucho más compleja y requiere muchísima más habilidad que seguir una simple regla de si falla, más, si acierta, menos. Necesitamos un enfoque más sofisticado, decías. Sí. Y aquí entra el trabajo de gente como Rachel Ball y Alex Fairlamb, que Hendrick menciona y que escribieron un libro llamado The Scaffolding Effect. ¿Qué dicen ellos? Argumentan que el andamiaje efectivo no se limita a esa interacción uno a uno, en el momento. Va mucho más allá. Se trata de diseñar sistemas de aprendizaje completos. Sistemas. ¿Cómo qué? Las rutinas del aula, la estructura del currículo, cómo se secuencian los contenidos, las relaciones entre alumnos y con el profe, el entorno físico y social. Todo. O sea, pensar el andamiaje de forma más amplia. Exacto. Crear un ecosistema que anticipe las dificultades típicas, que permita a los estudiantes tomar riesgos, pero de forma segura, y que ofrezca múltiples formas de apoyo que estén como integradas en el propio diseño de la enseñanza, no solo como una reacción del momento. Me gusta esa visión más sistémica. Hendrick cita una frase de ellos que me pareció muy potente. No se puede salir de un mal currículo y una instrucción deficiente a base de andamiaje. Es un punto demoledor, ¿verdad? El andamiaje, por muy sensible que sea el profe en el uno a uno, no puede hacer milagros si la base, el que se enseña y cómo se enseña de forma general, es pobre o está mal pensada. Es una herramienta dentro de un sistema, no la soluciona todo. Justamente. Entonces, resumiendo nuestro análisis de hoy, el gran hallazgo, o quizás redescubrimiento, es que esa regla clásica y súper simplista del andamiaje, más ayuda si hay fallo, menos si hay éxito, la que salió del estudio de 1978, parece que no tiene la base empírica sólida que le hemos atribuido por décadas. Ajá. La replicación rigurosa, grande, bien hecha, no encontró evidencia de que funcione mejor que otras formas de ayuda. Así es. Pero, y este es el gran pero, esto no invalida la idea general de que el apoyo sensible y adaptativo es crucial para aprender. Claro.
Lo que sugiere es que la habilidad clave del educador no está en aplicar una fórmula mágica, sino en ejercer un juicio profesional súper sofisticado y además en tiempo real. Es mucho más difícil que seguir una regla. Muchísimo más. Implica leer la situación, entender qué necesita ese aprendiz en ese momento, manejar esa cuestión tan compleja del timing, cuándo intervenir y cuándo no, y sobre todo, ser capaz de distinguir entre la ayuda genuina que fomenta la autonomía. Y el control excesivo que, aunque sea con buena intención, puede acabar limitando al estudiante. Exacto. Se trata de cultivar eso que decía Smith, la ayuda como una práctica. Algo que requiere reflexión constante, aprendizaje continuo por parte del que enseña. Y también de construir entornos de aprendizaje que sean de por sí inherentemente de apoyo. Muy interesante. Y para cerrar, una reflexión que me deja todo esto. ¿Cuántas otras prácticas educativas que damos por sentadas, que consideramos verdades establecidas, podrían estar basadas en cimientos empíricos igual de frágiles? Buena pregunta. Ponga a prueba. Y llevándolo a un plano más personal, ¿cómo podemos nosotros, seamos profes, padres o incluso como aprendices, mejorar nuestra capacidad para distinguir, para saber cuándo esa lucha productiva, ese esfuerzo que nos cuesta, es lo que realmente nos hace crecer? Y cuándo estamos simplemente estancados, dando vueltas, sin avanzar, y sí necesitamos una intervención o un tipo diferente de apoyo. Ahí queda la pregunta, flotando en el aire. Una pregunta para seguir pensando, sin duda.